Bien, mis queridos, finalizamos ya la serie Atributos de Dios. La finalizamos el domingo pasado. Ahora vamos a iniciar una serie que no va a ser muy larga, va a ser breve, creemos nosotros, unos 2 meses más o menos. Y como ustedes ven ahí en pantalla, va a tratar sobre el rey Ezequías. Ya en esos capítulos que están ahí en Segunda Crónicas, del 28 al 32. La verdad es que hay sobre todo un capítulo de esos que se repite en varias secciones de la Biblia, que es un capítulo por tanto importante, y vamos a estar estudiando juntos. La serie Atributo de Dios es crucial, es muy importante. Cada cierto tiempo tenemos que seguir estudiando respecto a los atributos de Dios, y vamos también a intentar en esta serie bíblica, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo durante el año, igual siempre recordar quién es Dios, porque finalmente es crucial saber quién es Dios, ¿no es cierto? Incluso también en el tema que vamos a ver hoy día. Pero lo vamos a trabajar a base de este texto, donde primero, para introducirlos un poco, si no están muy ubicados en lo que es la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento y a dónde es todo esto ocurrió en el Medio Oriente, en una época más o menos que se estima en el 700 antes de Cristo, más o menos. Si les mostrara un mapita, a ver si me funciona. No me funciona, parece. Ah, sí, ahí sí. Ahí. Si me mostraran el mapita de las épocas, no lo logran ver bien, pero la flechita roja por ahí está en una época donde Israel estaba dividido en 2 reinos. Reino del norte, con la capital Samaria; reino del sur, con la capital de Jerusalén. Ya esa época fue una época bien tumultuosa, fue después de 1 o 2 siglos después del apogeo máximo, donde había reinado David y Salomón. ¿Ya? Por ahí se sitúa la historia del rey Ezequías, pero que hoy día debemos partir un poco antes. Debemos partir hablando del papá del rey Ezequías, para que entendamos el contexto, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que el Señor nos quiere hablar de esto. Así que vamos a ir a Segunda Crónica, versículo 28, del 16 en adelante. Ustedes lo pueden leer ahí en su palabra, después voy a entrar con más detalle. Dice así: En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz, que era el papá del rey Ezequías, el rey Acaz, a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefelá y el Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco en sus aldeas, Timna también sus aldeas, Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. ¿Cómo estaba Judá, el reino del sur? Mal. ¿Ya? Eso es lo primero que vemos. ¿Qué estaba pasando en la época del rey Acaz? Si ustedes se fijan en los primeros versículos, dice que los edomitas habían atacado por el sur y habían conquistado. Después dice que los filisteos habían atacado por la costa y habían conquistado. O sea, 2 países o dos naciones alrededor ya lo habían atacado y habían ganado, y por tanto estaban humillados el reino del sur. ¿Por qué estaban así? Porque Dios lo había permitido. Fíjense que hay un versículo que dice ahí: porque Jehová había humillado a Judá. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Por eso lo hizo? No, no es por eso. Dios es bueno, por eso lo hizo. Porque Dios es bueno, porque si Dios sería malo, dejaría que el pecado hiciera lo suyo nomás. Pero no, pues no lo hizo así. El malo era el rey Acaz y su pueblo, y habían pecado grandemente, y por tanto Dios había permitido su humillación. Dios sabe lo que hace, por eso Él permite guerras, catástrofes. Sus designios son justos, nunca son injustos, sino que siempre son santos y perfectos. ¿Y qué hizo Acaz ante esos ataques múltiples y que el territorio estaba ya siendo azotado por edomitas, por filisteos? Lo que uno esperaría de un rey, sobre todo judío, ¿no es cierto?, de esa época, es bueno, se humillara ante Dios, volviera al Señor, como uno lo ve tantas veces en la Biblia, pero no, nada de eso. El texto al inicio dice que él pidió ayuda a los reyes del norte, a los asirios.
¿Y cómo le fue? Como la mona. A ver, veamos. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Esto no le ayudó. Entonces, en vez de tener 2 invasiones, ahora tenía 3 invasiones. Perfecto. Ya no solo del sur, ya no solo del oeste, ahora también del norte. Todo mal. ¿Cómo reaccionó el rey Acaz? Veamos, sigue el texto. Dice así: además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, o sea que el rey de Asiria lo tenía ahí estrujado, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes sirios les ayuden, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina, la de todo Israel. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró la puerta de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. ¿Ya cuál fue la interpretación de Acaz? Fue brillante. Dijo esto: bueno, si todos los dioses nos ganan a nosotros, entonces tengo que adorar a ellos. Y fue y adoró a los dioses de Siria. Brillante. Siendo que esos dioses no existen. Siendo que hay un solo Dios. Y que en realidad la realidad de lo que estaba pasando es que estaba en pecado y Dios lo estaba apretando por el pecado y debía arrepentirse. En vez de eso, cerró las puertas del templo y dijo: mejor voy a adorar a los dioses de Siria. Brillante. Ceguera se llama eso. Esa es la ceguera del pecado. Bueno, ¿qué les parece la historia? Es fácil leerla desde afuera, la verdad. Uno lee la historia y nosotros, seres humanos, somos expertos en encontrar la paja en el ojo ajeno. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Todos sabemos lo mal que estuvo Acaz. Pero nuestro ejercicio al leer la Escritura debe ser un ejercicio guiado por el Espíritu Santo, donde la Escritura sea un espejo a nuestra propia vida y donde nos demos cuenta en qué estamos mal nosotros y cómo la Escritura me guía a Cristo. Entonces, la verdad es que nuestro ejercicio al leer este texto no debe ser apuntar el dedo a Acaz con un dedo, sino buscar en nosotros mismos si tenemos rasgos de Acaz. ¿Qué tenemos nosotros de Acaz en nuestra propia vida? Una vez, ahora que ya leímos el texto, vamos a los problemas centrales que detectamos en esta historia de Acaz y veamos si están presentes en nuestra vida. Esa es la pega que tenemos que hacer. Entonces volvemos al versículo 19. 28-19. ¿Cómo parte todo esto? ¿Y qué pasó con todo esto? Dice así: porque Jehová había humillado a Judá por causa del rey Acaz, rey de Israel. Por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. ¿Por qué Dios había permitido que sean invadidos y sean humillados? ¿Por qué? ¿Qué dice? Habían actuado con desenfreno. Desenfreno. Desenfreno es soltar las riendas. ¿Sí? Había soltado las riendas personales y las de los demás para dejar vivir y actuar a todos libremente como quieran. Vive y deja vivir, ¿sí? Lo que quieras hacer, hazlo. Total, te hace sentido. Si te gusta, dale. ¿No le parece conocido eso? ¿No estaremos nosotros mismos en una sociedad donde hemos aprendido a decir cosas como esta? Bueno, si te parece bien y te hace sentido, dale. Bo. Pero finalmente esa lógica es la lógica del no freno. No hay freno. Si no hay freno, ¿qué hay? Hay desenfreno. ¿Me entienden? Es lo que hoy en día, ¿no es cierto?, se habla tal vez de una manera más elevada del posmodernismo, que cada uno tiene su propia verdad y su propia moral. Finalmente no es nada más que el antiguo desenfreno. Cada uno hace lo que quiere
porque le tinca bueno. Es que me parece que está bien. Una sociedad que no aplica frenos, ¿no es cierto?, inmediatamente cae ¿en qué? En prevaricar, que es cometer pecado, pasar los límites contra lo que Dios dispone. ¿Cuál es el problema de no poner freno? Porque uno dice, pero ¿por qué tanto atado? No pongamos freno. El problema no sería mayor problema, por así decirlo, si tuviésemos una naturaleza buena. Los frenos están puestos porque en realidad nuestra naturaleza es mala. Entonces, si tú sueltas a Claudio Fuentes a sus propios deseos, queda la escoba. Porque mi naturaleza es caída. Entonces somos como guaguitas que si tú las dejas por ahí, empiezan a hacer cualquier tonterita por cualquier lado. Entonces, ¿qué necesita una guaguita para crecer y para que le vaya bien? ¿Qué necesita una guaguita? Necesita un corralcito. Porque si no le pones el corralcito, lo primero que va a hacer es salir a la calle, pues la van a atropellar. Entonces los frenos no son malos. Y ese es el tema. Que muchas veces nosotros interpretamos el cerco como algo malo, cuando los cercos son protectores. Una sociedad desenfrenada es una sociedad que ya no tiene cerco protector. Un cerco protector, lo que establece lo que está bien, lo que está mal de acuerdo al Creador. Y por tanto, cada ovejita hace lo que le place y va al cerro donde le place y es comida por los lobos. ¿Sí? Esto es bien sencillo. Pero yo sé que estoy predicando exactamente lo opuesto a lo que predica la sociedad continuamente. Y como la sociedad predica continuamente lo opuesto, que es bueno que cada cual haga lo que sienta con su corazón. Hay tantas películas que hacen al respecto, ¿no es cierto? Películas, lo que sientes en tu corazón está bien. Oye, si yo hiciera todo lo que siente mi corazón, queda la escoba, po, la media embarrada. No, po. Para eso está la palabra del Señor y los cercos protectores. Amados, yo sé que saben todo esto, pero como pueblo de Dios les tengo que ayudar a reforzar la verdad. Los mandamientos, los límites de parte de Dios, no debemos verlos como si fuese un aguafiesta, ¿me entienden? No, es que el Señor lo único que quiere es fregarme. Y no es así, es protector. Los límites son protectores. O dicho de otra manera, la verdadera libertad de un niño es caminar de la mano con su padre. ¿Sí? Esa es la verdadera libertad de un niño. Caminar de la mano con su padre. Puede caminar por el centro y no hay problema. Puede caminar por uno norte, no hay problema. Pero si ese niño no va con el padre al lado y va solo, ahí la sociedad dice, es verdaderamente libre. Libre por un segundo porque no va a durar nada. Esa libertad sin límites, en realidad la Biblia dice es esclavitud. Es un mal del cual no puedes salir. Esclavitud al pecado. Lo que el mundo llama libertad, la Biblia llama esclavitud al pecado. Y lo que la Biblia llama libertad, el mundo que lo llama así como, eso sí que es pésimo, ¿no es cierto? Es una rigidez, un moralismo que la Biblia llama libertad, que es la libertad de tener al Espíritu y que Él conduce tu vida de acuerdo a su palabra y vas caminando de la mano de Dios Padre. Claro, muchas veces te va a llevar por lados donde no quieres y menos mal, porque si tú fueras a todos lugares donde tú quieres, estarías muy mal. Entonces, menos mal, tu Padre Santo te conduce por lugares que no quieres y te lleva a lugares donde no quieres, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, queridos, nuestra verdadera libertad está en caminar toda nuestra vida de la mano de nuestro Padre Celestial, apegado a las piernas del buen pastor, guiados de día y de noche por el Espíritu Santo.
Entonces el primer problema que vemos en Acaz y en Judá es el desenfreno y la prevaricación, el evaluar como malo los frenos de parte del Señor. Evaluar como que la palabra del Señor no es para mí, no me sirve, y por tanto buscar traspasar los límites. Ahí es donde parte el problema con todos nosotros, y no somos muy distintos a Acaz, que continuamente, en vez de estar pensando cómo puedo estar lo más lejos posible del límite, nuestro pensamiento es ¿qué tan cerca puedo estar del límite sin caerme para el otro lado? ¿Cierto? Esa es nuestra tendencia. Somos como las guaguitas, que entonces uno le pone un corralcito y en vez de estar al medio jugando contento, pegado en la reja, intentando ver si uno puede salir de la reja. Así somos. Así somos. El tema es que al menos en nuestro fuero interno entendamos nuestras luchas y nos preguntemos, ¿veo realmente como malo los frenos que me pone el Señor en su palabra, los mandamientos, lo que el Señor me va diciendo? ¿Veo como una lata la santificación que Dios está pidiendo a mi vida? Es decir, que me aparte el pecado en cuanto al dinero, en cuanto a la sexualidad, a la inmoralidad, en cuanto a mi manera de hablar, en cuanto a mi manera de actuar. ¿Veo todo eso como una lata o lo veo realmente como el freno protector que el Señor me pone para que pueda crecer al máximo potencial, que es parecerme a Cristo, que es parecerme a Él? El que vive en desenfreno no es libre, es esclavo del pecado. No puede dejar el pecado, su impulso lo conducen como un tirano. Solo los hijos son libres de la esclavitud. Eso dice la palabra. Los hijos no son esclavos. Porque aunque caminan en su infancia bajo las reglas, tal vez igual que como si fuesen esclavos, pero son reglas de protección. Después, en su adultez han madurado y ya no necesitan caminar de la mano del Padre, porque ya conocen al Padre y ya saben lo que conviene y lo que no conviene. Va a llegar el día donde tú y yo realmente no vamos a necesitar ninguna regla. Vamos a estar con cuerpos glorificados con el Señor y vamos a estar clarísimos qué es lo que conviene y qué es lo que no. Y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Por ahora, que somos guaguitas, entendamos que hay que caminar de la mano. Y que eso es bueno. Tú eres hijo. No te sometas nuevamente a la esclavitud y los impulsos de la carne. Entonces, el primer tema que vemos en Acaz y que tenemos que analizar en nosotros, en mi fuero interno, en cómo me siento, en cómo yo lo analizo. Tengo que analizarme. ¿Realmente soy propenso al desenfreno? Al desenfreno, ¿cómo estoy con eso? Y esto, o llevarlo a la oración. El segundo punto que tenemos que llevar a la oración de lo que pasa con Acaz es esto. Versículo 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. El reino estaba siendo atacado por el sur y por el oeste, ¿sí? Humanamente hablando era súper lógico que en realidad recurriera al reino del norte, aparte sabiendo que el reino del norte era fuerte, era Siria. La lógica humana autosuficiente indica eso, ir a Estados Unidos, es como lógico. Arrimarse al árbol grande, ¿sí? Como hemos escuchado tantas veces, para obtener los beneficios, pero es una lógica errada. Porque también leemos la palabra que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Dice el Salmo. ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué mejor ayuda que esa? Entonces, en esta misma encrucijada de ser autosuficientes, como lo vemos en Acaz, y humanistas, el autosuficiente humanista busca primeramente solucionar él el problema y recurrir a otros seres humanos. Es súper bueno querer solucionar un problema y es súper bueno poder recurrir a otros, pero aquí el tema es otro. Es que primeramente es autosuficiente y humanista. El primeramente marca tu primer amor.
y tu primera adoración. Y acá el problema que vemos en Acaz y que detectamos en nosotros también es esa autosuficiencia humanista donde nosotros intentamos primero hacer todo nosotros antes de ir al Señor y primero entre todos nosotros y preguntar a otros y movernos en cosas bien sencillas. Nos enfermamos y en vez de primero orar, primero vamos al médico. Y no es que esté mal ir al médico, pero ¿por qué no oramos primero? Si el Señor es el sanador. Y después podremos ir al médico si es que es necesario. Tenemos problemas emocionales y en vez de buscar primero al Señor, primero vamos al psicólogo. ¿Y por qué primero al psicólogo? No digo que esté mal ir al psicólogo, tal vez por algo específico, puede ser, pero ¿por qué no vamos primero al Señor? ¿No es cierto? Tenemos problemas económicos y en vez de primero consultarlo con el Señor, primero nos movemos, hacemos una serie de negocios y cosas que al final resultan muchas veces que nos entrampamos más y vamos a abrir esto y la pyme y esto y lo otro. Qué bueno que te muevas, pero ¿por qué no vas primero al Señor? Porque nuestra tendencia es a ser autosuficientes, ¿no es cierto? A no depender del Señor, a no querer depender del Señor y a recurrir humanamente a las demás cosas. Y no me malentiendan, no es que está mal ir al médico, ¿no es cierto? O abrir una pyme o ir a Estados Unidos. No, no es eso. Es la velocidad primaria con la que tendemos primero a buscar nuestras propias fórmulas de solución a todo. Para después estrellarnos y darnos cuenta al final que, hoy nunca lo conversé con el Señor. Señor, sálvame, decimos al final. Pero lo decimos al final, pues. Recuerda esto, tú y yo no estamos abandonados, tenemos un Padre. Y cuando uno tiene un Padre, uno primero recurre al Padre. ¿Acaso no hacen eso los niños? Por eso estoy yendo todo el rato a los ejemplos de los niños. Porque un niño cuando se cae, le está sangrando la rodilla. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Dice, voy al médico? No, pues ¿qué hace? Va corriendo donde el papá y le dice papá o mamá y busca el abrazo, pues el consuelo. Y uno le hace nada y un par de besitos y generalmente queda bien. Y a veces es necesario llevarlo al médico, un par de puntitos, ¿no es cierto? Pero la primera tendencia de un niño es ir a los padres. Debemos aprender de los niños. Entonces, ir corriendo. Nos pasa algo, papá, ir al Padre Celestial. ¿Cuánto bien hubiese hecho a Judá si el rey Acaz, una vez que atacaron los edomitas y después atacan los filisteos, si hubiese apartado un solo día para sentarse con calma, tomar un cafecito, abrir el rollo de la ley y hablar con el Padre Celestial y le hubiese dicho, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estará pasando esto en Israel? ¿Qué quieres tú que haga? Si el rey acaso hubiese dedicado 5 horas a pasar un tiempo así con Dios, probablemente el resultado hubiese sido muy distinto para toda la nación. Entonces la pregunta a nosotros es esta. Y nosotros hemos pasado esas 3 horitas que sea con el Señor preguntándole, Señor, ¿por qué me está pasando esto que me está pasando? Me he movido para acá y para allá y he hecho esto y he hecho lo otro. ¿Hay algo que tú me quieras decir? ¿Hay algo que tú me quieras decir? Pero en vez de eso, nuestra tendencia es otra. Como continúa el pasaje, nuestra tendencia es, también vino contra él Tiglat-Pileser, el rey de los sirios, quien lo redujo a estrechez, no lo fortaleció, como muchas veces nos pasa, recurrimos a las personas y terminamos, como dicen el chileno, más patos, ¿no es cierto? Más gastos, más estrechos. Y no obstante que despojó acá la casa de Jehová, la casa real, la de los príncipes, para dar al rey los asirios, esto no le ayudó. Suena como el sistema de salud, ¿no es cierto? Pero nos pasa muchas veces. Y gastamos esto y hacemos lo otro. Y insisto en esto, mis queridos, sí.
No es que no tengamos que recurrir a la salud. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta la salud. Pero no es eso. Es la autosuficiencia primaria, humanista, de recurrir y gastar y hacer esto y lo otro sin ir primero a conversar con el Señor. Sentarnos con Él. Ir llorando donde el Padre Celestial y preguntarle: Señor, ¿tienes algo que decirme? ¿Hay algo que tengo que trabajar en la vida? ¿Hay algo que está mal en mí? Háblame, guíame. Y vamos a Siria y buscamos desesperados un segundo y un tercer trabajo. Y en vez de estar más holgados, estamos más estrechos. Porque la familia se va destruyendo, porque ahora ya no tengo un trabajo, tengo 3 trabajos. Y la vida va pasando. Y en vez de invertir tiempo en el Señor, lo has hecho al revés. Asiria, el mundo, te ha succionado tu juventud. El mundo te succionó tu energía y tú entregaste toda tu energía de trabajo, lo entregaste a Siria. Tu primer amor, en vez de al Señor. Ha pasado a ser un segundo, tercero, un cuarto amor, el amor al Señor. Porque en realidad tú sabes que toda tu energía, todo tu tiempo lo dedicas a las cosas del mundo. La casa de Dios en tu corazón ha sido despojada. Las riquezas de disponibilidad de tiempo, de tus talentos, los has dado a Siria. No lo has dado al Señor. Todos tus talentos que podrías bendecir a tantos hermanos, no lo das a los hermanos, lo das al mundo. No lo das a tu familia, no lo das a la iglesia, no lo das al servicio del Señor. Y a pesar de darle tanto al mundo, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta dedicación al mundo, el mundo no te ha ayudado. ¿No estás mejor? Estás en más estrechez. Estás en más pobreza espiritual. Asiria no te ha ayudado. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de eso? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tus prioridades están invertidas? Y que tu vida se está pasando y tus energías se están pasando y en realidad has fomentado muy poco el reino de los cielos. Cuando la palabra es tan clara en decir: miren, busquen primeramente el reino de los cielos. Las demás cosas van a ser añadidas. Has dedicado todas tus fuerzas a los estudios y el trabajo para tu propio renombre y tu propio éxito, y antes que para la gloria de Dios y para construir tu familia, tu matrimonio. Y no es que esté mal estudiar, es la cantidad de tiempo que le dedicas a eso. Es el esfuerzo que le dedicas a eso comparado a tantas otras cosas que también el Señor te pide. Y no es que esté mal trabajar, pero está muy mal tal vez la prioridad que le estás dando comparado a la prioridad que Dios dice que le des a tu familia. ¿Me entienden? Estamos bien invadidos. Has entregado tu vida y tu energía a Siria, y a Siria, ¿qué te ha dado a cambio? Estrechez. Y no me digas que no cuando sí. ¿No es cierto? Estrechez. A Siria no te has fortalecido. Y resulta que tú, para darle a Siria, despojaste la casa de Dios. Dejaste de servir en la iglesia. Despojaste a tu propia familia. Dejaste de conversar con tus hijos. Despojaste a los príncipes. Despojaste todo. Y terminaste igual en estrechez. Y solamente para que tu jefe piense bien de ti. Y resulta que nunca pensó bien de ti. Porque es pesado nomás. ¿Entienden? Si estás con algún conflicto familiar, con algún mal, con alguna crisis económica, con alguna aflicción, pregunto, ¿te has sentado con calma, con la Biblia abierta, a orar y conversar con tu Padre Celestial respecto a tu situación? ¿De por qué estás todo el día agotado? Todo el día. Nunca dejas de estar cansado. Estoy cansado. ¿Cómo estás cansado? Cansado, agotado, y sientes que estás sin energía. Y uno dice: pero ¿cómo? Si tienes al Señor y el Señor te ha dado tantos dones y talentos para poder bendecir, que ¿por dónde se está yendo la energía? ¿No será tiempo de sentarte a conversar con el Padre Celestial y hacer lo que Acaz nunca hizo? ¿Quién sabe? Tal vez Dios efectivamente tiene algo que decirte.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez leyendo las palabras escritas de Dios en la Biblia, Dios te hable. ¿Quién sabe? Tal vez necesitas bajar las revoluciones, respirar hondo, sentarte y masticar, reflexionar y decirle: Padre Celestial, estoy en crisis, no sé qué hacer. He sufrido invasiones, una invasión tras otra. El reino se derrumba. Se me ocurren una multitud de temas en la mente, lo que debo hacer, un torbellino tengo en la mente, pero ahora solamente me quiero arrodillar a tus pies de cantar y escuchar. Tú eres mi ayuda, tú eres mi norte. No quiero pasar toda la vida así, afligido y invadido y sin energía. Señor, ¿qué quieres de mí? Y tal vez tu vida sería mucho más sencilla, no carente de aflicciones, porque en la vida tenemos aflicciones, pero también debemos decir que la mayor cantidad de aflicciones que tenemos es por nuestro propio pecado. Es porque las buscamos. Ovejita del Señor, no te desesperes, no te hundas en incredulidad, en angustia, ¿no es cierto? Y tantas cosas. Baja las revoluciones, anda a los brazos del buen pastor. No corras a Asiria, a los fuertes del mundo. Corra a los brazos del más fuerte, al Todopoderoso. Él sabe. Entonces, primer punto. ¿Cómo está el desenfreno y la prevaricación en mi vida? Puede ser que estás invadido y estás con grandes aflicciones porque has traspasado los límites y no entiendes la protección que implica obedecer al Señor. ¿Sí? Analiza eso primero. Segundo, ¿qué pasa con tu vida y la autosuficiencia humanista? Donde has recurrido a lo uno, a lo otro, has hecho de todo, pero en realidad no has dependido del Señor, no has buscado primeramente al Señor, no te has sentado realmente a buscar y vivir la vida como Él quiere que la vivas. Es el segundo punto que vemos en Acaz. Tercer punto, el que tenemos que hablar ahora. ¿Cómo está realmente tu corazón con el Señor? ¿Estás enojado o enojada con el Señor? La autosuficiencia humanista que no mira a Dios, en realidad lleva a una sola dirección, al hielo. El hielo de la dureza, el hielo del silencio, el hielo de la frustración. Cuando nuestro foco no es el Señor y conversar con Él y arrepentirnos y acercarnos al fuego calentito de su corazón, en realidad nos alejamos, nos enfriamos, nos endurecemos. ¿Cómo sientes que está hoy día tu relación con el Señor? ¿Tú dirías que está calentita o tú dirías que está más helada, está más fría? Dice así el texto que leíamos ahí al final. Decía: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes sirios le ayuden, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fuera esto su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró la puerta de la casa de Jehová y se hizo altar en Jerusalén en todos los rincones. Miren, cuando no entendemos el amor de Dios al decirnos que no, porque hay un amor del Señor cuando te dice que no, y lo malinterpretamos egocéntricamente como el Señor me dijo que no, malo. Entonces hacemos pataleta. Nos enojamos con Dios porque no me dio el dulce que yo quería. Y esas pataletas se manifiestan exactamente como le sucedió a Acaz. Portazos. ¿Ha pegado portazo alguna vez? ¿Por qué pegamos portazo? ¿Ah? Porque ¿qué simboliza el portazo? ¿Qué simboliza? No quiero hablar más. No quiero que me hables. No quiero verte. Corto la comunicación. Eso es el portazo. Está mal, obviamente, ¿no es cierto? Aléjate. Y bueno, resulta que Acaz justo tenía el templo físico ahí, así que él tenía en ese momento la capacidad física de poder pegar un portazo al templo. Nosotros no tenemos un templo físico, tenemos el templo espiritual que somos nosotros, y sí podemos pegar portazos. Y pegamos portazos muchas veces,
porque estamos en nuestro corazón dolidos con el Señor por un tema específico. Querías casarte y aún no estás casada. Y han pasado años. Y se ha acumulado una amargura con el Señor. Querías ser alguien renombrado y no lo has logrado. Querías holgura económica y trabajaste y estás endeudado. Y querías servir en un cargo eclesiástico y no ha resultado. Y querías que otras personas pensaran bien de ti y no lo lograste. Y para los más jóvenes querías ser youtuber y no te fue bien. Porque hoy en día los cabros, uno les pregunta ¿qué quieren ser? Youtuber, todos quieren ser youtuber. Querías y no se dio. Así que pataleta, portazo al Señor. Ya no es la misma la relación con el Señor. Porque al principio era lindo, Él te daba todo, tú estabas contento y de repente ya no te empezó a dar lo que tú querías. Así que ya no estás tan contento. Portazo. Somos como Acaz, solo que él tenía la puerta física, literal, para ir y cerrar y pegar el portazo al templo. Nosotros no lo hacemos, pero estamos enojados con el Señor. Así que una de las cosas que hacemos es que dejamos de ir a la iglesia. No voy a la iglesia. Otra de las cosas que hacemos es, no me voy a juntar más con este grupo pequeño de hermanos. Y otra de las cosas que hacemos es, ya no voy a leer tanto la Biblia, a orar. Portazos, menos comunicación, menos conversación. Al final es lo mismo. Es pataleta. Es pataleta porque Dios no te dio la vida como tú querías que te la diese. Bueno, te tengo una mala noticia. No te la va a dar. Pero te tengo una buena noticia. Su plan es mejor que el tuyo. Su plan es mejor que el tuyo. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser mejor si yo soy tan sabio? Bueno, resulta que Él es más sabio. Para no decirlo al revés, ¿no es cierto? Entiende lo siguiente. Cuando pegamos portazos, los más afectados al pegarle portazos al Señor somos nosotros mismos, porque Él queda adentro, yo quedo afuera. ¿Sí? Nosotros vamos a pasar frío. Cuando tú le pegas un portazo al Señor, no es que tú estás castigando al Señor. El Señor no se puede castigar. El Señor siempre está bien. El Señor siempre está pleno. El que se está alejando, cuando alguien pega un portazo al Señor, eres tú mismo el que está sufriendo. Tú eres el que quedaste con frío, el que está con menos gozo, el que está con más aflicción, con más amargura. Estás de mal carácter, estás bajoneado, siempre agotado. Y cada día más enojado con el Señor, porque es que el Señor. Pero si tú pegaste el portazo, el Señor siempre está dispuesto a escucharte. El Señor siempre está dispuesto a que vuelvas. De hecho, te recuerdo que el Señor creó la puerta. Él es la puerta. Si Dios no se hubiese encarnado, no habría puerta. Ni siquiera podrías pegar portazos. Entonces, si Dios creó la puerta, que es Cristo, no es que Cristo sea creado, no me malentiendan, ¿ya? Sino que Él creó lo que es ese camino de salvación a través de sí mismo, habiéndose encarnado, habiendo muerto por ti, estando ese camino de salvación dispuesto. Significa que el Señor siempre está dispuesto a tener esa comunicación contigo. Pero tú has pegado portazos. Tal vez estás muy enojado con Él porque Él permitió un episodio muy doloroso en tu vida. Un episodio que está secreto en tu corazón y tú no quieres conversar con nadie. Y eso te tiene con amargura por muchos años. Te ha tenido con mal carácter. Tal vez es tiempo hoy día de hablarlo con el Señor y decirle, Señor, tú sabes por qué lo permitiste. Tal vez es tiempo de restablecer la comunicación con el Señor. No tengo idea qué episodio podría haber sido ese, pero el Señor lo sabe y tú lo sabes.
Tal vez es tiempo de abrir esa puerta. Acaz estaba enojado y tomaba puras malas decisiones, porque el enojo te lleva a puras malas decisiones. Era portazo al templo de Dios, y lo que termina haciendo es construyendo un altar de idolatría. Dice que en cada esquina de Jerusalén no podía haber un hombre más necesitado que Acaz. Necesitado. Estaba tan necesitado de Dios. Se le ve por los poros. ¿Quién construye un altar en cada esquina? Por todos lados. Y así estás tú, tan necesitado, necesitada de Dios. Pero construyendo idolatrías en todos lados. Ocupando miles de remedios, que muchos de esos pueden ser correctos, pero tal vez muchos es porque no has conversado con el Señor. Miles de programas de radio, ¿no es cierto? Y miles de conversas que no debes tener. Y miles de temores, y miles de angustias, y miles de ansiedad, y miles de cosas que te tienen ahí atado, atada. Y necesitamos tanto del Señor. Amada ovejita del Señor, el Salmo 100 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Así que su plan es mejor. Él te hizo. Pueblo suyo eres. Eres oveja de su prado. Ese prado no es tuyo, es suyo. Y tú como oveja no eres tuya, eres suya. Entrad, por tanto, por sus puertas con acción de gracias. Y hay tanta libertad cuando cambiamos la queja en gratitud. Al entrar con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, por el patio con alabanzas. Alábenle, bendigan su nombre. No sigas enojado con el Señor por lo que hizo, por lo que permitió. No sigas, porque Jehová es bueno. Es bueno. Y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es bueno, Él es un Padre eterno y amoroso. Tan amoroso que envió a su Hijo para salvarte, llevarte a los verdes prados. Entonces, pon a un lado la amargura. No seas como Acaz. No seas como Acaz. ¿Por qué sigues enojado con Dios, desconfiando de su bondad? Es verdad que Él ha permitido todos los males que te han pasado. Sí, Él los ha permitido. Pero lo ha permitido pensando en bien para ti. Pensando en bien, no en mal. Pensando en bien, y todo lo tornará en bien y consuelo para ti. Y tiene abundante consuelo, pero es tiempo que vayas y corras a sus brazos para que seas consolada y consolado. Porque Él es experto en transformar una tierra desolada y vacía en un jardín del Edén. Él sabe cómo hacerlo. Entonces hay un par de cosas que aprendemos de Acaz. Aunque yo les dije que la serie iba a ser de Ezequías. Bueno, pero fíjense cómo Ezequías parte. Y con esto terminamos. Ezequías parte así. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. ¿Qué es lo primero que hizo Ezequías? Abrió la puerta del templo. Eso es lo primero que hizo el rey Ezequías. El primer día, y hoy día puede ser tu primer día. Hoy día puede ser ese tu primer día. Abrir la puerta del templo. Decirle: Jesucristo, aquí estoy. Límpiame. Ya no quiero seguir con mis enojos contigo, mis arranques. No, Señor, límpiame. Él entendía el problema. Era un cabro, 25 años. Venía joven intermedio acá. Y conocía al papá. Toda su vida conoció a su papá. Había visto perfectamente los problemas del papá y de la familia.
Había visto las consecuencias desastrosas del orgullo humano, la desobediencia, y tú también lo viste en tus papás. Tú también fuiste testigo de tu propia historia familiar. Tú también has sido testigo de los desastres de tu propia familia y lo que ha significado la vida de desobediencia. Entonces, ¿por qué transitar el mismo camino? ¿Por qué no partir hoy día, día domingo, no sé cuánto de abril? ¿No es cierto? Hoy día mismo. ¿Por qué no partir hoy día abriendo la puerta al templo y diciendo, ¿sabéis qué más? Me voy a santificar en el Señor. Y pídele perdón. Arrodíllate ante el Señor. Dile, limpia mi corazón. Y partamos, al menos esta serie, como partió el rey Ezequías. Qué buena partida de reino, ¿eh? Qué buena partida de reino. ¿Qué harían ustedes si asumen la presidencia del país? Primer día, primera hora, lo que él hizo fue al templo, abrió la puerta, probablemente se cayó la puerta porque está... Queridos, hoy abre las puertas del templo. Tú eres el templo, abre las puertas a Cristo. No sé cómo está tu vida, no sé qué cosas específicamente has vivido, pero sí sé lo que Dios te está llamando a hacer, que es esto mismo que hizo Ezequías. Santifícate, apártate del pecado, vuelve al Señor, ten un tiempo exquisito y personal con el Señor. Y mientras cantamos, ten ese tiempo. Mientras cantamos, si el Señor ha hablado a tu corazón y quieres arrodillarte y pedirle perdón, hazlo. Es que me van a ver. ¿Y qué? Si esto es entre el Señor y tú. Entonces, tú sabes lo que el Señor está poniendo ahí en tu corazón. Entrégalo al Señor. Que sea un tiempo realmente hermoso de partir hoy día como partió Ezequías en su reinado. Oremos, Padre Santo. Tú eres bueno. Te pedimos perdón porque hemos prevaricado. Hemos amado al desenfreno. Hemos traspasado tantos límites, Señor, en nuestra vida. Hemos recurrido a tanta autosuficiencia humanista para solucionar problemas que han terminado peores. Hemos batallado, Señor, y hemos entregado tanta energía a Siria. Y hemos perdido tanto tiempo haciendo cosas inútiles. Y aquí estamos hoy día, Señor, cansados, agotados, incluso enojados contigo. La vida no se ha dado como hemos soñado. Y en realidad entendemos que tú has dirigido todo porque nos estás llamando a tu corazón. Nos estás llamando a la intimidad contigo. Nos estás llamando, Señor, a volver a entrar al templo de la intimidad contigo, Jesucristo. Y te pedimos perdón porque nos hemos enfriado. Y fuimos nosotros los que pegamos el portazo. Santifícanos y límpianos. Y ayúdanos a partir este día, esta semana, este mes, este año, como lo partió Ezequías, abriendo la puerta del templo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.